Equipo. Listo. Pues quiero darle la bienvenida. Vamos a empezar este lugar de discusión, el seminario será o ah, sobre Schreber, alguien que, bueno, se verá el contenido de su trabajo por muchos años. Creo que compartimos junto con ustedes, que serán los que escuchen esto primero, una gran pasión por este texto aparentemente hermético. Le doy la bienvenida desde España a José María Álvarez. Muchísimas gracias por darse un tiempo en la vacación para compartir con nosotros. México siempre será su casa. Y pues en realidad esto va a ser una conversación, como lo dice el título de este encuentro. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias, sí. Pues tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por el tema que nos convoca para conversar y que es pues las enseñanzas, diría yo, del juez doctor Schreber. Am, bueno, la verdad es que nosotros somos schreberianos y claro, reunirnos para hablar de este hombre, que fue un hombre desgraciado en su vida personal, pero en cambio dejó una obra que hay las Denkwürdigkeiten, los sucesos memorables de un enfermo de los nervios, um, que ha inspirado probablemente el mayor conocimiento acerca de la locura desde que se publicaron, creo que fue en 1903, a raíz de esta publicación, pues los grandes, diría yo, eh, las grandes pensadores del patos que más han iluminado el ámbito de la locura, que han sido, por supuesto, Freud y después Lacan, han sido schreberianos entusiastas. Es decir, que este hombre que tuvo una vida, pues yo diría, bastante infeliz y bastante desgraciada, con bastante gozosa también en el sentido del extremo, que es la locura, ¿no? Pues sin embargo, nos regaló a todos con esa obra ha inspirado, digamos, las mayores, a mi manera de ver, contribuciones al conocimiento de la locura desde dentro, no tanto desde el punto de vista objetivo de la semiología o de la psicopatología, sino de la experiencia del loco, ¿no? Entonces, ante una invitación de este tenor, pues, ¿cómo iba a decir que no, aunque esté de vacaciones? Te agradezco mucho la invitación, por supuesto. Yo creo que el hecho de que estemos aquí hoy hablando de este libro y de este hombre, se debe a un encuentro fundamentalmente. Se debe quizás a dos encuentros. Voy a explicarte un poco, porque probablemente en la historia, quizás algún día se conozcan textos similares a los de el juez doctor Sevar, ¿no? Pero no basta con que existan estos textos, estos testimonios de lo que es la experiencia de la locura y el trabajo de la locura para reequilibrarse, ¿no? Se necesita otro factor, diría yo, ¿no? Y el factor es que diría yo, hubo alguien que leyó ese libro y que lo hizo más grande de lo que era. Y después hubo otra persona que volvió a leer ese libro y lo hizo más grande aún de lo que era. ¿Sabes que es una especie como de suma de dos encuentros? El primero es el encuentro con Freud, que lee ese libro a través de un médico, de un psicoanalista, un psiquiatra de Suiza, Carl Jung, que le insiste mucho en que lea ese libro y Freud lo lee en vacaciones, ¿verdad? Y queda absolutamente impresionado de lo que ese libro transmite, ¿no? Tanto es así, Freud siendo un hombre tan circunspecto, tan modoso, como decimos aquí, ¿no? Tan
Tuvo algunas expresiones en las cartas e incluso en el propio ensayo sobre el juez doctor Schreber, que son inusuales en alguien de esa circunspección y de esa mesura, ¿no? Habla del maravilloso Schreber, concluye su ensayo sobre este hombre diciendo que no se sabe, no sabe muy bien si hay más delirio en lo que él escribe sobre Schreber digamos, si Freud delira más que delira Schreber, porque han logrado tocar, digamos, cotas de una lucidez y de una luminosidad increíbles, ¿no? Es decir, que hay una admiración ahí muy grande que le permite a Freud entrever un ámbito que no era precisamente su campo de trabajo habitual, porque él trabajaba con personas, digamos, neuróticas, en los términos que todavía usamos, ¿no? Y este hombre no está precisamente en este grupo, ¿no? Más bien es un loco que tiene todas las locuras, es melancólico, es paranoico, es esquizofrénico, en fin, es una... Luego podemos hablar de este asunto, ¿no? Enseña muy bien que la locura no es un tipo, no son tipos clínicos distintos, sino que hay un sujeto que se mueve por distintas polaridades y que va encontrando acomodo en ellas o cuando no hay acomodo hay movimiento, ¿no? Es el sujeto y la defensa, ¿no? Entonces, Freud queda maravillado con esta obra y el talento de Freud no se ve solamente en la interpretación que hace del texto, se ve, y esto lo sabrá todo el mundo que ha leído el libro de Schreber, en el resumen tan ajustado que hace Freud. Es muy difícil hacer un resumen de esa obra porque es de una riqueza, de una cantidad de matices que es difícil resumirlos. E incluso es difícil seguir cuáles son cuál es la vía principal del delirio y cuál es la vía secundaria. Y Freud lo capta perfectamente. Y Freud no conoció nunca a este hombre. Y en cambio, el médico que lo trataba en el asilo de Sonnenstein, el doctor Weber, cuando hace varios informes clínicos que están publicados en las memorias, en- no acierta con lo que es, podríamos decir, el axioma y el delirio primario y el delirio derivado, ¿no? Sino que y Freud lo ve de otra manera. Digamos, se encuentra con un talento prodigioso, una mente genial, que es la de Freud. Ese es el primer encuentro, ¿no? El segundo encuentro se produce unos cuantos años después, a mediados del siglo pasado, en los años 50, cuando Lacan dicta el seminario 3 dedicado a la psicosis y toma como referencia para decir algo sobre la psicosis, no solo su experiencia corta como psiquiatra, pero una muy intensa, porque estaba muy bien, era un superdotado clínico y se quedó con las cosas principales y aunque no era un hombre de manicomio, sin embargo había cogido lo esencial de la locura a través de Clerambault, en fin, de una serie de autores que estaban con los que él aprendió. Entonces, el seminario 3 claro, lo va haciendo a medida que va leyendo y va estudiando las mal llamadas memorias, serían, mejor dicho, los sucesos memorables. Traducido literalmente serían los hechos o los sucesos dignos de ser recordados. O sea, esa es la palabra que elige el doctor Schreber para. O sea, es lo que por su valor debe de permanecer en la memoria de un enfermo, el testimonio de un enfermo de los nervios. No dice que él esté enfermo, dice que sufre de los nervios, es decir, de una conexión nerviosa con el mismísimo Dios, ¿no? Bueno, entonces, ah, claro, los ecos posteriores que ha tenido Lacan, especialmente en el campo de la psicosis, donde ha sido quizás el faro o la luz más poderosa desde que publicó el Seminario 3, después la cuestión preliminar y lo que dijo posteriormente, yo creo que ha sido para los estudiosos de la locura uno de el mayor inspirador, ¿no? Claro, han hecho del libro del juez doctor Schreber, han hecho una obra digamos, de consulta obligada y de estudio detenido obligado, ¿no?
hasta que se da esta circunstancia. Un loco muy culto, proveniente de una familia acomodada, de gente muy instruida académicamente, escribe un libro maravilloso y se encuentra con un lector de genio, que es Freud, y con otro lector posterior que tiene un talento prodigioso para entender estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, Schreber se vuelve, como decía un amigo con el que hemos coincidido en muchas jornadas y congresos precisamente sobre esta materia, el doctor Lotan de Nueva York, que escribió un libro maravilloso sobre Schreber que se llama El asesinato del alma, decía, a partir de ahí se convirtió en la industria Schreber, es decir, que se ha escrito tanto. Yo cuando, fíjate, cuando terminé la tesis doctoral sobre la paranoia y, claro, tocaba algunos aspectos de este hombre, fui a unas jornadas que se celebraron en el norte de Francia, en Cerisy-la-Salle, en las que había personas muy esreverianos de primer nivel, por así decirlo. Estaba Lotan de Nueva York, estaba um, V. Peters, había gente muy que se habían dedicado toda su vida a estudiar a este hombre, ¿no? Y entonces, claro, gente que había peregrinado, habían estado en Leipzig, en el hospital donde había estado ingresado en la clínica de Flexig, habían seguido las pesquisas en Pirna, en el hospital de Sonnenstein, es decir, que conocían prácticamente. Es decir, había generado un interés increíble. ¿Por qué ha generado este hombre este interés tan increíble, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene su libro? Porque a él como persona lo conocemos, sabemos muchas cosas de él, hasta la talla de los zapatos, quiero decir, sabemos mucho porque lo hemos estudiado mucho, ¿no? Pero ¿qué tiene ese libro y qué tiene sobre todo la mirada, la luz que le aporta Freud, que le aportó Lacan y otros psicoanalistas, Niederland, etcétera, ¿no? Bueno, pues tiene una riqueza, podríamos decir así, por hacer una metáfora. Su libro es como el vademecum de toda la locura, como el compendio de todas las locuras, porque no es que sea un melancólico, no es que sea un esquizofrénico, no es que sea un paranoico, es que tiene de todo. Entonces es un libro que como Freud captó muy bien, fíjate qué bien captó Freud esto, ¿no? Que en varias cartas a personas distintas, a Jung, a Ferenczi, incluso a Binswanger, le dice, podría repetirlo de memoria, pero puedo equivocarme con las palabras, viene a decir que ha, ha encontrado el argumento más potente contra la psiquiatría en la lectura de este libro. Incluso cuando escribe a Ferenczi, habla como de una contienda con el enemigo, que es la psiquiatría, para demostrar, se puede decir así, lo que el psicoanálisis aporta al terreno de la paranoia. Y lo mismo con Binswanger, es decir, que él lo toma como una causa de disputa donde el psicoanálisis por fin va a decir algo sobre la locura. Freud lo deriva todo esto hacia el estudio de la paranoia, ¿verdad? Aunque Schreber no era solo paranoico, ¿no? Nosotros tenemos hoy más información sobre este hombre de la que tuvo Freud, y eso que Freud, bueno, a través de algunas personas que lo conocieron, se informó. Pero hoy sabemos muchas más cosas. Sabemos, por ejemplo, que estuvo enfermo varias veces, que estuvo por lo menos 3 veces, tuvo episodios, digamos, que podríamos calificar hoy de psicóticos. Y Freud solo conoció, digamos, pues probablemente los 2 primeros, ¿no? Porque cuando escribió su libro, su ensayo, Schreber todavía no había, digamos, desencadenado el último episodio, ¿no? Tampoco lo conocía Lacan, no importa, no importa. Ellos aportaron lo suyo. Hoy tenemos más datos y podemos ver, apoyar incluso más la trayectoria, digamos, que ellos ya apuntaron. ¿Quién nos dice así en términos generales con respecto, digamos, a así, tesis de importancia? Pues que todas las enfermedades mentales, por ejemplo, que nosotros hoy podemos leer en el DSM-5 o antes en el DSM-3
o antes en Henriet, o antes en Kraepelin, en fin, cualquier autor importante que haya dejado, sea de la escuela más crepeliniana o, en fin, no importa. Coges una obra de este tipo, introduces la lectura a través del caso Schreber y te das cuenta que todo eso es pura invención. Que un hombre solo, una propia locura, una locura como la de este hombre, desmiente, contradice todo ese tipo de construcciones, hasta el punto que uno puede pensar que ese tipo de construcciones son invenciones que hacemos para acercarnos a un real siempre en fuga, que es la locura misma, a algo que es inaprensible, ¿no? Que se nos escapa, que siempre está un paso más allá. Y este caso demuestra concretamente que toda la invención de las enfermedades mentales en cuanto a los tipos clínicos, que si la psicosis tiene varios tipos clínicos, descontando las que llaman orgánicas, etcétera, la paranoia, la esquizofrenia, la melancolía, tal, pues este hombre tuvo de todo. Entonces no es que tuviera una enfermedad, es que era un sujeto que se defendía, que trataba de sobrevivir. Y esto hace grande precisamente la teoría de Freud, ¿no? Toda su psicopatología montada, en la manera de ver, que es una lectura muy reducida, sobre el concepto de sujeto y el concepto de defensa. Y cómo este hombre, ¿verdad? Con una inteligencia notable, prodigiosa, diría yo, cuando se enferma por primera vez ya de forma tardía, ¿no? Ya casado y siendo juez, se presenta, incluso era tan prometedora su carrera que se presenta al Reichstag por el Partido Conservador, lo normal para una persona de esa familia, pierde las elecciones y cae en una crisis melancólica de tal magnitud que su propia mujer lo tiene que llevar a una casa de reposo para ver si se recuperaba. Él dice que por agotamiento, pero lo que sabemos por el historial médico que está en la casa de Sonneberg, ¿verdad? Es que, bueno, pues que estaba bastante enfermo el hombre de la cabeza. Es decir, que estaba tristísimo, ah, se hacía fotografiar repetidamente, sospechaba de la mala intención de los médicos y estaba, digamos, en un pozo melancólico tremendo. Es decir, que ese primer episodio, ¿verdad? Es un episodio de tinte muy melancólico, es un hundimiento, se puede decir así, de una ruindad terrible. Bueno, y efectivamente el hombre se recupera. Es decir, que podemos pensar, es un melancólico que tuvo una gran depresión, bueno, se recuperó, fenomenal. Pero luego, por su prometedora carrera, llevada a cabo, digamos, con una progresión inusitada, siendo muy joven, accede ya a un puesto muy elevado dentro de la magistratura, a ser presidente de una de las salas, ¿no? Siendo mucho más joven que algunos de sus colegas que tenían 10 o 20 años más que él. Y a raíz de este nombramiento, ¿verdad? Se desorganiza completamente y presenta un episodio psicótico de tipo muy esquizofrénico. Previamente intenta ahorcarse en la casa de su madre, y presenta todo. Y a partir de ahí empieza ya, digamos, en esa especie de, ¿cómo se dice?, de mundo que se descompone, ¿verdad? Todos están muertos. Empieza, digamos, a organizar lo que será su salvación. ¿Qué es? Un axioma delirante. Es decir, una fórmula que le va a dar pie para recrear ese mundo que se ha caído a trozo. Él es la mujer de Dios. Ich bin Gottes Frau. Yo soy la mujer de Dios. Es decir, que a partir de ahí tiene una misión y esa misión es la que él trata de sacar adelante. Y cuando hay un delirio de persecución
que remata con una misión, es decir, con un delirio de grandeza, a veces hay salvación. Y esa es la lectura que hace Freud. No lo dice en estos términos, naturalmente, pero podemos decir, Schreber es un caso claro de lo que se llamó en la clínica decimonónica el silogismo de Foville, que fue estudiado por todos. ¿Por qué alguien perseguido acaba creyéndose que es una persona grandiosa, etcétera? Bueno, en realidad no, son las dos caras de la misma moneda. Pero lo que sí entendemos es que cuando un perseguido encuentra una misión, entonces ese delirio adquiere, se puede decir así, un tono mucho más salutífero. Esto es lo que hizo este hombre. Por eso Freud queda maravillado cuando dice, pero si en realidad es el delirio lo que ha salvado a este hombre. Y a partir de ahí ya no vamos en paralelo con Bleuler, con Jung, en fin, la gente que conocía este caso y que lo citan en sus obras, hasta Kraepelin lo cita, sino que comenzamos a trazar una trayectoria asintótica. O estamos con el doctor Schreber, es decir, con el sujeto y la defensa, o estamos con las enfermedades. Y este hombre lo que desmiente es todo el rollo de las enfermedades, que no hay enfermedades, que hay enfermos en todo caso. Hay un sujeto que busca poner pie a tierra, ¿no? Y que él encuentra esa solución, justamente, encuentra esa solución en el delirio. El delirio no es algo, digamos, en el que el sujeto no participa. No, no, no. El delirio es muy adictivo. En los grandes delirios la gente se consume en la adicción de delirar. Esto lo sabemos todos los que trabajamos con locos, ¿no? Es decir, que le dedicaba todo el tiempo, toda la vida a, digamos, a construir ese delirio, anotando, pensando, reflexionando. Él vivía y le daba a todo eso un orden, ¿no? Y hay un momento cumbre que capta muy bien Freud y que capta muy bien Lacan en el texto de la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Hay un momento donde el delirio de pronto hace un clic y de pronto este hombre cambia, se puede decir así, esa trayectoria de persecución, es decir, de los milagros terroríficos que vivía, de las perrerías, de las cosas terribles que Dios le hacía en su cuerpo, ¿no? De la destrucción de su alma, de la destrucción de su pensamiento. Llega un momento que hace clic, pero es un clic que es su invención, su solución. Cuando dice, de acuerdo, accedo a transformarme en mujer porque por encima de Dios está el orden del universo. Es decir, que un hombre con 40 y muchos años tiene que inventar una especie de Edipo delirante. Hay, más allá de Dios, un factor, se puede decir así, de normalización que es el orden del universo. Un tercero, que pone orden en todo esto. Dios la ha tomado conmigo, me persigue, me maltrata, me tal, pero por encima de Dios está el orden del universo. Dice, yo me pliego al orden del universo. Si es por el orden del universo, me transformo en mujer. Procrearé una nueva raza. Tira para adelante. Y a partir de ahí, esto se transforma, esa Versöhnung, esa reconciliación, se convierte, se transforma en un estar de acuerdo, no luchar contra el destino, sino dejarte llevar, ser la mujer de Dios, procrear una nueva raza, pero sin luchar contra ello. Y ahí empiezan a ceder los fenómenos clínicos de tipo más hiriente. Tanto es así, ¿verdad? Que en un momento determinado, el médico del asilo, con el que él cenaba todas las noches y comía, el doctor Guido Weber, cenaba con él porque él era un enfermo egregio. Era el doctor Schreber, que era el presidente de Sala. Una cosa curiosa, ¿eh? O sea, tener en el manicomio de Sonnenstein a una persona de una elevada, tan
llegó a ser un hombre tan importante, el juez doctor Schreber, que el ministro de Justicia de esa zona de Alemania, por decirlo así abreviado, el doctor Zurich, pensó que lo iba a nombrar ministro a él de Justicia. O sea, ya estaba como todo pensado para... Es decir, era un hombre de una valía profesional incuestionable, ¿no? Y se hablaba ya, digamos, de que era el próximo, pero claro, se enfermó tanto que... Entonces ese señor acabó en un manicomio y acabó en un manicomio, digamos, siendo un loco de manicomio. Es decir, que en Sonnenstein, en el castillo de Sonnenstein, que era un antiguo castillo donde se metía a presos, ¿verdad? Y a perversos y a gente así, pues la ciudad, pues los meses de verano que hace un poquito de calor, iban a escuchar al doctor Schreber aullar por las ventanas, los habitantes de la ciudad, ¿no? O sea que fijaros la decadencia de ese hombre también como persona. Y este hombre aullaba por las noches, le aullaba a Dios. Ese hombre en un momento determinado da con la clave de que sí, acepto ser transformado en mujer, acepto la emasculación, la eviración, como se quiera decir, es decir, la transformación en mujer para procrear una nueva raza, y a partir de ahí decides ser acorde, seguir la ley del orden del universo, ¿no? Y empieza a ceder los fenómenos clínicos y dice, ahora estoy pensando que le voy a poner un pleito al director de este asilo, al doctor Bebar, porque yo no tengo ninguna enfermedad, lo mío es un asunto religioso y me van a tener que sacar de aquí. Entonces comienza a redactar firmemente ya toda la cuestión de la apelación para llevar al doctor Bebar a los tribunales. Pero claro, lo que tenemos que saber es que Paul Schreber, estaba diagnosticado de paranoia. Paranoia en aquella época era incurable, no era otra cosa. Paranoia quería decir incurable. Es el diagnóstico que Kraepelin le dio a Luis segundo de Baviera. Es decir, incurable, no, eso no tiene vuelta atrás. Podría haber dicho, bueno, es que tienes maníaco depresivo, es que es melancólico. Bueno, melancólicos van y vienen. Incurable. ¿Cómo un incurable, cómo un incurable lleva a los tribunales al director del asilo, a su propio médico, que a su vez es el forense de los tribunales de Sajonia? O sea que el doctor Bebar, además de ser el director de un manicomio, era el forense, el que actuaba de la parte de los, digamos, de la... era el forense el que hacía las peritajes y las determinaciones para decir quién estaba loco y quién no estaba loco. Y lo lleva a juicio y gana la apelación y lo tienen que poner de patitas en la calle. Tanta trascendencia tuvo esto que unos años después se reunió la Asociación de Médicos y de Juristas de esa zona de Alemania. Yo publiqué ese texto en la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la traducción de esa sesión, donde están médicos muy conocidos y juristas muy conocidos, y hablan del doctor Schreber, hablan de ese caso, con otro nombre. Y dicen, ¿cómo pudimos dejar salir a este hombre del manicomio con lo loco que estaba? Si tenía aterrorizada a la mujer, aullaba, se vestía de mujer. Dice, dice, ¿qué vamos a hacer? Pero si es que hizo un alegato impecable. Es decir, que vemos aquí, este hombre da un revolcón completo a lo que se entendía por locura. Primero, la locura es a lo que se entendía por enfermedades mentales. Las enfermedades mentales no es una cosa que le pasa a alguien en la cabeza, que se le enturbia el cerebro y que una cosa es esto, la paranoia, otra cosa es esto, la esquizofrenia, otra cosa es esto, la no sé qué, la parafrenia. No, no, no. Es que es un sujeto que se puede mover de un lado para otro.
va buscando un equilibrio. Es que el fondo de esa locura es la melancolía, de la que todo el mundo quiere salir y de la que Schreber sale con el delirio y se equilibra con el delirio, mientras se puede estar equilibrado. Indica también, digamos, la fragilidad de este tipo de personas, ¿no? ¿Cómo llega este hombre con una vida profesional impecable, de una familia notable de Leipzig? ¿Por qué se enferma? ¿Cómo alguien tiene, vamos a pensarlo más psicoanalíticamente, cómo alguien tiene que recurrir a la locura para salvarse de algo peor? ¿Cómo incluso la locura o el fenómeno por excelencia de la paranoia, de una parte de la locura, es la certeza, y la certeza es justamente no ver nada? No es una relación con el saber, es una relación con no saber nada, con cero, agarrarse a un axioma para no preguntarse nada, cerrar los ojos. Es la defensa por excelencia, ¿no? Entonces, este hombre ha enseñado muchas cosas a quien sabe leerlo en cuanto a todas las experiencias de la locura que conciernen a la descomposición, a la fragmentación del pensamiento, a todo lo que se llamaba en Francia automatismo mental, en la escuela del depósito de Clerambault, o Chasselin lo llamaba la discordancia, en fin, Bleuler la Spaltung esquizofrénica. Bueno, tienes ahí todas las figuras estas, ¿no? Y es melancólico también, porque cuando cae en la primera crisis, cae. Y después hay toda una trayectoria que indica que el loco, que la locura no es una enfermedad, es decir, que es un sujeto tras, que va, digamos, ¿cómo diríamos? Choca siempre con la misma piedra, se tropieza siempre con lo mismo. Nosotros que conocemos al juez doctor Schreber un poquito con detalle, leemos porque tenemos las historias, las historiales clínicos, que cuando se fue a casar, que se casó tardíamente con una mujer que era diabética, por eso no pudo tener hijos, pero daba siempre, digamos, embarazos que no llegaban a término. Este hombre, claro, cuando se fue a casar, dice la historia clínica, dice, ya presentó un malestar con respecto al cuerpo muy notable. Se puso muy hipocondríaco, tenía dolores, malestares corporales. Cuando se enferma de melancolía tras las elecciones al Reichstag, ¿qué dice la historia clínica de la casa de reposo? Dice, se hacía fotografiar repetidamente. Dice, no confiaba en los médicos. En lugar de engordar, porque había engordado 10 kilos, él decía que había adelgazado, que le estaban pasando cosas raras en su cuerpo. Dice, y no le sacábamos de esa idea. Bueno, se recupera, ¿verdad? Cuando cae en la gran crisis, que es en la que escribe las memorias, dice, estuve enfermo 2 veces, esta segunda es la enfermedad, de cuando entra por medio Dios, cuando se produce el asesinato del alma, es decir, ya cuando entra, digamos, el elemento más paranoide, ¿no? Después se convierte en una paranoia más paranoica, ¿no? ¿Qué le pasa a este hombre? Que su cuerpo se transforma en una mujer, que los capítulos del libro de las Dengebürdigkeiten dan cuenta de cómo el hombre escribía, se ponía vestiditos. No, no era un hombre, era una mujer, un hombre con un bigotón, pero él se estaba transformando en una mujer. Que así le dan el alta y vuelve a vivir con su mujer, que entre tanto la mujer había tenido varios abortos, media docena, no recuerdo el número ahora. Y tiene mucho que ver la psicosis de este hombre con todo, con no haber podido procrear. Eso lo dice Ida McAlpine, que fue la traductora al inglés de dice muchos disparates, pero dice algunas cosas serias. Porque si no,
¿Por qué habría este hombre de haber desarrollado un delirio en el que él fuera el creador, el procreador de una nueva raza, cuando todos los habitantes del mundo se habían muerto? Porque él mismo lo dice. Dice, solo tuve entre las dos crisis un momento muy desgraciado cuando vi que no podía ser padre y crear una familia. Eso es lo... Y él después no puede serlo en la realidad, pero sí lo puede ser en su locura, ¿no? Y ahí está implícito toda esta cuestión de este principio de normalización, de este pequeño plano en miniatura, que la familia, la función paterna, sea el padre, sea la madre, el abuelo, sea lo que sea, un principio de normalización, nos ponen en la mano y nosotros lo cogemos y con el que andamos por el mundo, ¿no? Porque algo de todo eso está muy desdibujado para él. Y cuando finalmente sale del manicomio y su mujer con él habían adoptado a una niña y vuelve entonces a vivir a Dresde, como decimos aquí, donde se había hecho construir una casa hermosa en una ciudad ya grande, que era Dresden, y viven con la mujer que le tenía mucho miedo porque aullaba por las noches y le había amenazado con quitarle la pensión. Y bueno, es decir que, a ver, esta es la otra parte de la locura también, ¿no? Y habían adoptado a una niña que se llamaba Fridoline, era o hija de actores o cosas así, y los padres no hubieran querido saber de ella, y entonces ahí la tenían en casa, él la llevaba de viaje, etcétera, etcétera. Es decir, que hay toda una lógica en todo este asunto, una lógica que tiene que ver con la cuestión de la paternidad, am, de la función paterna, de cómo el delirio a veces realiza lo imposible de realizar en la vida cotidiana, ¿no? Y justamente la última crisis, cuando la familia estaba más o menos asentada, fíjate qué curioso, ¿no? Es una cosa, Lacan no conoció estas cosas, pero puede haber dicho, joder, fíjate qué bien, me vienen a dar la razón a mí con lo que yo digo, que para estos casos es verdad, es muy concreto lo que, para los casos de melancolía es más complicado aplicar este principio, ¿no? Y para otros casos de esquizofrenia o de otro tipo de, pero para este va muy bien. Cuando el padre del doctor Schreber, que era el doctor Moritz Schreber, que era un médico bastante conocido en esa zona de Alemania, se dedicaba a la rehabilitación de problemas de columna vertebral, malas posturas, prognatismo, una serie de cosas, ¿no? De lo que hacían ahora, lo que harían ahora los rehabilitadores y los traumatólogos, ¿no? Pero entonces él, confiando en ciertos aparatos o ejercicios gimnásticos, se dedicaba a este tipo de rehabilitación y de hecho tenía en casa, en la casa donde vivían los cinco hijos y él con su mujer, tenía una pequeña clínica, ¿no? Y había crecido, este hombre había escrito algunos libros porque se chifló mucho, tuvo un accidente y se golpeó el cráneo. Probablemente eso le derivó en algún tipo de enfermedad con unos dolores terribles y se dedicó a escribir libros y tuvo mucho éxito. Tuvo libros que fueron auténticos bestsellers. Uno de ellos se llama Gimnasia de interior, para decirlo así, en alemán es para practicar en lugares, en habitaciones interiores, ¿no? Bueno, gimnasia de interior, ¿no? Ah, todo el mundo conocía todavía si vas a Leipzig y sales de la ciudad, aún encuentras lo que se llamaron los jardines Schreber. Es decir, que este hombre tuvo mucho, el padre de este hombre tuvo mucho importancia en la historia de aquella época de esa zona de Alemania, y ayudó a que los jóvenes fueran con las familias, plantaran tomates, coliflor, una serie de cosas y pasaran el domingo un poquito en el campo, ¿no? Tuvo tanto éxito que incluso varias sociedades se disputaron el uso legítimo del apellido Schreber para decir que ellos eran los auténticos schreberianos.
los auténticos seguidores del doctor Moritz Schreber. Y claro, acabaron en juicio. Y claro, naturalmente, a quién preguntarle sobre el uso legítimo del nombre Schreber, es decir, del nombre del padre, sino al hijo que estaba vivo, porque Paul tuvo un hijo, Gustav, que se pegó un tiro. Era juez y siguió la misma carrera que él y se descerrajó un disparo en la cabeza y murió fulminado. Y tenía 3 hermanos. A las mujeres contaban poco entonces, pero le fueron a preguntar al egregio e insigne juez loco Daniel Paul Schreber. Tic, tic. Oiga, doctor, tiene usted que pronunciarse sobre el hijo, sobre el uso legítimo del nombre del padre. Y ahí entró en bucle, se metió en un loop y en pocos días le dijo a su mujer, tengo que ingresar, no me encuentro bien. Y ingresó, sí, en una clínica que ahora está muy destruida porque si vais a Leipzig todavía existe, pero está medio abandonada en la clínica privada. Y allí ingresó hecho un Cristo, como decimos aquí. El hombre, alucinado, se hacía pis encima, gritaba, tenía de todo, fenómenos muy paranoicos, muy esquizofrénicos, muy melancólicos, y el deterioro cognitivo típico de una vida tan intensa, que no hay que olvidar que la locura es muy intensa, y este hombre estaba agotado de la vida, agotado porque la locura es muy intensa. Solo es comparable a lo que puede hacer un atleta que corre maratón o a un ciclista que disputa el Tour de Francia. Lo demás es todo bobadas. La vida de un loco es muy intensa. Entonces, claro, este hombre y lo ingresaron hasta que murió, ¿verdad? ¿Sabes la última palabra que escribió este hombre? Garabateaba todavía algunas palabras y un investigador holandés, creo que es holandés, sí, Hans, ¿cómo se llama? Luego te diré el nombre porque publicó un libro, Hans Israels. Uh, recogió todos los papelitos que está y dice, la última palabra que escribió, ¿cuál fue? Unschuldig, no culpable, es decir, inocente. Inocente. La primera palabra que pronunció cuando se vio sometido al delirio de persecución por Dios mismo. Me dijo, si yo soy inocente, ¿por qué la toman conmigo? ¿Qué vemos aquí? Que la locura tiene un hilo conductor muy coherente. Lacan lo llama el rigor, es decir, es la primera derivada de la certeza. Es que hay algo que no es invariante. Por eso Clerambault lo dice muy bien. Dice axioma, el axioma delirante. El axioma en matemáticas, a ti que te gusta mucho la matemática, es una proposición que no necesita demostración. Eso es así, porque es así. Ya está. Entonces, bueno, fenomenal. Entonces, inocente. Ante el otro, yo soy inocente, el otro es el malvado. Y eso se mantiene toda la vida de este hombre. Entonces, claro, que nosotros hayamos podido conocer su libro de texto, ¿verdad? Que Freud se inspirara, ¿verdad? Porque el libro de Kraepelin no solo lo leyó Freud, lo menciona Kraepelin en el Lehrbuch, lo menciona Bleuler en el libro de la esquizofrenia, lo menciona Jung, lo mencionan muchos autores de esa época. Pero claro, ninguno hizo la lectura que hizo Freud. Y Freud era un hombre genial, un genio. Entonces, creó ahí ya una tradición donde la locura dejaron instantáneamente de ser. Freud lo dice, o sea, dice, aquí tengo la bomba preparada contra la psiquiatría, que es que el delirio no es la prueba de la enfermedad, sino la solución de algunas locuras, la reconstrucción. Claro, entonces, ¿de qué estamos hablando? De un hombre, se puede decir así, de un loco de genio que se encuentra
con un genio y posteriormente eso queda rubricado por otro hombre de un talento para la psicosis prodigiosa. Entonces, ahí ya venimos encadenando. Es decir, podría haberse dado el caso que ese libro hubiera quedado ahí y ahora no estaríamos hablando de esto, porque hay muchos libros de locos, pero ahora estamos hablando de esto y fíjate, 2025, yo de vacaciones, tú en Ciudad de México y hablando de una pasión que no se acaba de extinguir, porque yo creo que habría que poner, Freud lo dice también, en una carta a Jung, dice, deberían de nombrar al doctor Schreber director de un centro psiquiátrico y catedrático de psiquiatría. Fíjate cómo lo concebía él. Entonces estamos hablando de alguien muy elevado, ¿verdad? Que ha marcado, diría yo, lo que ha sido el conocimiento más hondo de la locura. Por otros lados hay otro tipo de conocimiento, las enfermedades mentales, pero él es la experiencia del loco y lo que el loco hace para salir de ahí. Hay una, Magnífico. hay una de las sesiones que va a dar en el seminario. Es que esto es muy pertinente a lo que está diciendo ahorita, porque lo que va a trabajar Emilio Bacheto, nuestro querido amigo, Sí. es sobre se trata de una lectura comparada de ambos textos a los efectos de ubicar los fenómenos de inducción significante presentes en la transferencia erotomaníaca, es decir, que el libro de Alma y Cerebro de Flechig parece Mm, contener mucho del pensamiento de Schreber. sí, sí. Así es como Eh, lo que va. sí, el libro Gehirn und Seele de Flechsig es surgió inicialmente como un texto que él escribió para ser nombrado un cargo de profesor muy elevado en Leipzig. Él era director de la clínica y al mismo tiempo profesor de... Entonces, para acceder a un cargo elevado en la universidad, escribió esto que después lo reconvirtió en un libro. Um, alma y cerebro, no, cerebro y alma, um, en realidad era una corriente de pensamiento en Alemania, en aquella época, donde había, a ver, hay que partir de la base de que Alemania en aquella época era el cenit, se puede decir así, del pensamiento médico y científico y filosófico del mundo. Lo demás era todo secundario. Es decir, ¿por qué? Pues se daban varias razones. La primera de ellas es porque en los estados alemanes, en los distintos estados alemanes, se primaba mucho, se valoraba mucho y se pagaba bien a los profesores y se les reconocía sus méritos. En Alemania, una persona que es doctora, porque ha hecho una tesis, se le llama doctor. Y si ha hecho dos tesis, se le llama doctor, doctor. Es decir, que no, esto para ellos es muy importante y se le pagaban bien. Entonces, iban muy avanzados. Entonces, en cada ciudad, en cada estado, tenían, se puede decir así, sus propios investigadores. Y Flechsig era uno de ellos. Pertenecía a esa corriente de pensamiento donde el cerebro lo querían que el cerebro lo explicara todo. Entonces, ahí está, ¿verdad? Una conexión muy clara con esa línea de pensamiento de Flechsig y de Hitzig y de otros autores, Maynard, en otros lugares, donde todos piensan que Pero claro, en esa conexión que tiene el juez Paul Schreber con el médico Paul Flechsig, él ya capta algo de toda esta cuestión de los nervios, el significante nerven, es fundamental, porque él habla de los nervios en el sentido de que de los cortes del cerebro, como aparecen en las fotografías Fleche, Schreber habla de unos filamentos finísimos que salen del cogote y llegan hasta Dios mismo, ¿no? Es decir, que coge algunos elementos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Flexi lo enloqueció más aún de lo que estaba. Claramente. Esa es la cuestión. Porque el trabajo con la psicosis no es la imposición de yo mando y la realidad es esta.
Flechsig psicotizó más aún a Schreber. Por eso, cuando Schreber abandona la clínica del doctor Flechsig, dice, por fin salgo de esta horrible y nauseabundo lugar, que por cierto era así. Era un sitio fétido, horroroso, que cuando lo mandan al hospital intermedio hasta llegar a Sonnenstein, el hombre está encantado. Sí, Por sí. supuesto. Tengo algunas preguntas, algunos comentarios aquí, porque me parece que hay que situarlo también en la época, ¿no? En la época en que llega Freud a hablar del inconsciente, del perverso polimorfo, de una revolución copernicana en donde también había una cierta avidez contra esa cosa como de la ciencia y de la razón, porque eso es también algo que se está jugando entre el discurso de Fleschig, el tratamiento para quitar el delirio, y el almicidio y cómo lo plantea, que me están matando el alma, que es lo que le queda como respuesta, ¿no? Porque la terapéutica de Fleschig era a veces castigarlo, ¿no? Entonces, en este pensamiento hay unos cuestionamientos muy de la época también en cuestionar la razón, ¿no? Como un... Flexi, sí, sí, es así. Esa línea me parece muy pertinente que Bacheto, nuestro amigo y admirado por otra parte, Emilio Bacheto, vaya por ese lado, porque hay que tener presente que Flexi fue partidario de extirpar en la mujer histérica ciertas partes de su anatomía, porque pensaba que eso quitaba la histeria. Es decir, que él, como algo, no, esto no fue generalizado, pero sí había médicos que querían practicar hacer algo con los órganos sexuales para que la cabeza no se alborotara mucho. Sería quizás demasiado derivar de esto la emasculación schreberiana, entre otras cosas porque tenemos más pacientes que, sin haber pasado por Flexig, también hablan de que el cuerpo se les está transformando en mujer o cosas así. No todos, pero algunos sí. Entonces, hay lo que no tenemos son grandes elementos, ¿verdad?, recogidos por el propio juez para, digamos, valorar en todos sus matices lo que fue esa relación tormentosa y donde verdaderamente Flexig se convierte en el enemigo y por detrás de Flexig está Dios mismo. Pero ahí está, maltratado, un sujeto psicótico, puedes hacerle mucho daño. Y Schreber fue maltratado por Flexig. No porque Flexig fuera mal médico, que Krepelin estuvo con... Fíjate, Krepelin pasó una temporada formándose con Flexig en Leipzig y acabó con él a palos y se marchó de allí. Si de alguien habla mal Krepelin en las memorias, habla bien de todos los médicos alemanes, excepto de Flexig. O sea que debía ser un tipo un poco especial, aparte de que era, para decirlo suavemente, algo ciclotímico. Sí, no, Es decir, este, por eso también me parece que lo captura, como bien lo dice, un texto que para Fleschig parecía ser hasta amenazante, ¿no? Porque contenía una verdad y eso que decía Schreber era más locura y había que tirar ese delirio, ¿no? Y que tenía que protegerlo él como una sabiduría, que ahorita estamos hablando de esto, ¿no? sí, sí. De este contenido, ¿no? Ahora, me pregunto yo porque tendemos muy fácilmente a pensar desde solamente esta exclusión, esta forclusión del nombre del padre, pero también habría que pensar esta cuestión en términos del deseo de la madre, ¿no? La teoría de Lacan, la teoría de Lacan hay que ponerla en, a ver, la forclusión del nombre del padre o la forclusión de la función, de la caída de la función paterna, bueno, puede ser, vamos a ver. Freud habla de Abwehr, la defensa. Es una teoría general, ¿verdad? Sirve para todos. Toda la patología tiene que ver con un tipo de defensa. Si a la defensa le llamas Verwerfung, es decir, que es una defensa radical, Verwerfen es ya un rechazo muy... no es Verdrängen.
No es no querer saber, es que es no querer saber nada. O sea, es ya muy radical, ¿no? Cuanto más vas especificando qué tipo de defensa es, más casos te van quedando fuera. Si hablas de una forclusión del nombre del padre, hay muchos casos que no te quedan, que no puedes meter ahí, ¿no? Y si ya derivas de la forclusión del nombre del padre, que la psicosis se precipita por el encuentro con Ampère, entonces te quedan muchos casos, muchos más casos fuera. Es decir, que las teorías, cuanto más específicas son, más casos dejan fuera. Eso no quiere decir que la- todo el hilo que va desde la defensa hasta la forclusión sea un hilo fructífero, porque es así, es una defensa. Pero en la teoría de Lacan, si la leemos como tú apuntas, es que es así. El interruptor final lo da la madre, pasa por el deseo de la madre. El padre puede dar muchos golpes en la mesa, hacer alaracas, sí, pero la madre dice sí o no, y punto. Es decir, que todo tiene muchas lecturas. Es que esto es lo formidable de este texto porque también se dice que es su inspiración a la metapsicología freudiana, ¿no? En muchos Claro. sentidos. Pero ahora lo que me parece que es muy nuevo y es muy útil, especialmente para la clínica, porque la enseñanza clásica son tres estructuras y entonces uno u otro, no te equivoques, y Bueno, tres borderline, reducido a dos, porque perversos pocos hemos visto, claro. no, y Sí, bueno, sí. borderline y todo esto, mientras que me parece que la lectura eh, un poco con cierta lucidez de ignorancia, puede permitir, como lo bien señala muy bien, cómo pasó por varias lógicas psicopatológicas, ¿no? En diferentes momentos. Porque eso puede ser un destino, quiero decir que muchas veces nuestro pensamiento, que el psicótico siempre será psicótico, se queda psicótico. Y lo escuchamos así. Mientras que de otras maneras puede surgir otra cosa, mostrar, no en el discurso solo de las palabras, sino de las formas Mm. puede mostrar estos desplazamientos que dice, lógico, que esto me parece muy crítico también para una enseñanza de Schreber a la clínica, Eh, lo que dijo él, que él ofrendaba su cuerpo a los psicólogos que después vinieran. Eso estamos Sí, sí, haciendo, sí, una sí, sí, cierta, sí, sí, pero sí, por sí. eso me parece tan importante lo que dice de la estructura psíquica. Sí, sí. Nosotros, yo creo que ahora en este momento, yo sé en lo que estoy ahora, no sé si servirá para algo, es simplemente un entretenimiento y una pérdida de tiempo para los demás. Yo creo que hay que redefinir esto es lo que, los términos que estamos usando porque se han desvirtuado muchísimo. La palabra psicosis, yo vengo ahora de estar con unos compañeros del hospital por un funeral, los pones aquí, gente muy competente. Defíneme psicosis. Psicosis, que tienen alterada la relación con la realidad. Vale. Tú, nada, eso es una cosa del cerebro, que no sé qué. El otro es el nombre del padre. Bueno, pero no me des una definición teórica, dame una definición clínica. ¿Qué vive, qué experiencias tiene un psicótico? Porque tenemos que empezar por ahí. Yo creo que ha pasado ya suficiente tiempo como para que volvamos a la base y hagamos definiciones clínicas, Ujú. descriptivas. Y de ahí movamos un poco toda la cuestión de la psicopatología, porque se ha comprobado que tres estructuras no dan para toda la clínica que nosotros vemos. Sí. Entonces hay que rehacerlo. Claramente esa es parte de su generosidad cuando lo he leído y cuando lo he escuchado. Creo que trata de hacer más comprensible, si se puede llamar en esos términos, ¿no? Porque puede ser también un problema comprender demasiado. Este, poder hacer esta transmisión en algo que realmente opere, ¿no? Sobre la gente, que ese es el legado sobre nuestros pacientes. El legado de Schreber es ese, ¿no? Poder dar cuenta de eso frente a la época y frente a los criterios que aún existen. En gran medida siguen en pelea estas las cuestiones más biológicas, fenomenológicas, todo esto siempre. Ahora, nomás hay dos cuestiones también que me llaman muchísimo la atención en estas contribuciones que hace simplemente a nuestro campo, que es el tema de la religión, ¿no? Cómo esta cuestión como una solución se trata de encarnar el mito en nuestro cuerpo, es una manera que se vuelve a ser garante como de esa parte del lazo social, o sea que estamos muy lejos de decir que están fuera del lazo social.
Y sobre todo una parte que señala Freud, que me parece maravillosa, leyendo también a Schreber, que es el complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, ¿no? Es decir, que ahí plantea que este mecanismo del sueño es el mismo mecanismo de la realización alucinatoria que tenemos en una cuestión delirante. Digo, hay diferencias, pero Sí, 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 el sí, mecanismo es sí. el mismo, o sea, que cada quien, si es cierto Sí, lo que dice la fisiología, que cada quien el tiempo REM es hora y media, para estar sanos tenemos que delirar hora y media. Vaya, parecería que sí, nos sí. plantea cosas, como consecuencias lo que está diciendo, ¿no? Este, Ya me gustaría contestarte con precisión, la verdad, porque las dos preguntas son muy buenas y muy profundas y son preguntas que vienen de muy atrás, ¿no? Es decir, que yo no te puedo dar una opinión, por ¿vale? favor, Sí, pero no es una, no lo sostendría como tesis. no, Mira, no, te voy a dar una opinión así general sobre la cuestión de la religión y sobre la cuestión de los sueños y las alucinaciones y el delirio, ¿no? por favor. Am, yo hace un tiempo, quizás hace 6 o 7 años, estaba trabajando en una conferencia en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Universitario Río Ortega, o hace más. Entonces, tengo uno de los pacientes muy brillantes que yo tengo, ¿no? Que me dijo, le veo muy ocupado hoy. Digo, estoy con una... y me digo, quiero hablar de Dios y la locura. Y dice, no hay mejor solución para un loco que Dios. Dice, la locura no vendrá con Dios. Dice, es que Dios es la mejor solución para un loco, cuando da con Dios. Y vamos al caso Aimé de Lacan. Si uno sigue el itinerario de esta mujer, no cuando Lacan la conoció y escribió su tesis y después se desentendió de ella, sino mucho tiempo después. Cuando estuvo en el manicomio, la derivaron de Santana a un hospital, digamos, la periferia de París. Ya leemos en la historia clínica que dice, se ha hecho una mujer piadosa, dice, y con sus rezos y con su tal. Mucho tiempo después, Marguerite acaba trabajando en la casa del padre de Lacan, una mujer piadosa. Y con ella, y si ahí se encuentra de nuevo con Lacan, con el psiquiatra que la había entrevistado durante año y pico intensivamente para hacer una tesis. Dio la casualidad, su hijo fue psicoanalista, el hijo por el que ella deliró tanto con que querían matar a su hijo. En realidad era ella la que no miraba con hijo, digamos, el, 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 el- la homicida más bien era ella. Y entonces, en- es verdad, porque ahí se ve la trampa del delirio. Sí, es el otro el que quiere matar a mi hijo. Bueno, en realidad que cuando ella quiere escapar a Nueva York es porque cuando declara a su hermana Elise, le dice a Lacan, dice, temíamos que hiciera algo, dice, pero por usted, dice, no, que le hiciera algo a su hijo. Hostia, esto ya es otro nivel. Bueno, entonces, esta mujer al final acaba diciendo que ella ha sido la elegida. Esa es la M del final. Se había hecho una mujer beatífica. Ella ha sido la elegida por Dios. Qué delirio macarrónico de tener dinero, de inventar la fórmula de la Coca-Cola. Esas son bobadas si lo comparamos con la elegida. Es decir, que en un mundo donde todavía para algunas personas existe Dios, ¿verdad? Para un loco cuando da con esa clave, mientras no sea muy persecutorio, es todo. El elegido de Dios. Entonces, ahí hay una relación, no tanto por Dios, sino por esa figura del otro total o del Gran otro, otro. el gran otro, gran, Sí, por sí, sí. decirlo así, ¿no? Sí, Donde
a partir de ahí uno queda en buen cobijo, en el cobijo que no ha tenido nunca, porque los locos en el fondo vienen de un desamparo terrible, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Y con respecto a lo que decías antes de los sueños y del mecanismo, Freud es partidario de esto. Y Grisinger era partidario de esto. Mogó también era. Ha habido una serie de autores que han. Yo, pues, pues no lo tengo tan claro, la verdad. Antes me rechinaba todo esto más. ¿Por qué? Pues por un prejuicio, que te lo voy a contar así, porque yo era muy estructural, muy del Lacan clásico y quería poner cada cosa en su sitio. Ahora me he desentendido un poco de las teorías y no te diría yo, ¿verdad? Como dice John Nash, que por la misma vía que me llegan las revelaciones matemáticas por las que escribí mi tesis doctoral y me han dado un premio Nobel de economía, por la misma vía me llegaba la cosa de los marcianos y de los rusos y de la persecución, igual. Y eso hay que tenerlo en cuenta, Pero, por no hay que ejemplo, descartarlo. no, no, pero en ese mismo sentido, por ejemplo, podemos tener dos casos que llaman la atención sobre esto que nos muestra esta operación. Por ejemplo, el propio Cantor. Cantor hospitalizado, muchos de los Aleph, de los números transfinitos, le fueron revelados. En este mismo sentido que a Schreber. Y a Ramanujan, lo que no soportaba la escuela de Inglaterra es que llegaba a resolver lo que ellos no podían, diciendo que la diosa Ramini se lo venía a platicar. Y entonces los ingleses no lo podían creer cómo estaba resuelto, pero ¿quién es? A ver, la Ramini. O sea, es decir, quiero sobre todo decir que hay una operación ahí de estructura que hay que poder escuchar y que fuera útil para la clínica, ¿no? Claro, muy bien. Lo que es útil para la clínica es entender que la verdad absoluta o la certeza de la psicosis, que no es un amor al saber, no, 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 es un amor a la ceguera, eso viene por una vía que no es la vía nuestra, que nos ponemos a estudiar y estudiamos 8 o 10 horas al día para llegar a no se sabe qué conclusión estúpida. Es que para el loco se le presenta por la vía, como decían pues los psiquiatras de la escuela de Heidelberg, por la vía de la revelación, por decirlo así, de la intuición. Es que es una vía distinta, es un cortocircuito, zas, como le pasa a Aimé, que Lacan lo capta muy bien cuando dice, ¿por qué la perseguidora es la señora, la actriz tal? ¿No? Dice, yo estaba en la oficina un día, oí mencionar ese nombre y dije, es ella. No es que me pusiera a estudiar, a hacer un organigrama, no, es ella. Eso, ese tipo de convicciones, de certezas, chocan frontalmente con cualquier argumento contrario. Cualquiera que se ponga a querer dialogar y llevar al camino recto de la razón a un loco es que no sabe nada de la locura, O porque a él interpretar. se le presenta por la misma vía que a Cantor, a Newton, que también ha sido muy estudiado con respecto a ese tipo de revelaciones, por decirlo así, a Nash, en fin, a todos, ¿no? Entonces, es otra vía distinta. Y esa vía distinta tiene la densidad, una densidad de tal fortaleza que es indestructible. Eso queda para siempre. A diferencia de nuestras creencias que te dan un pase de manos y acabas pensando todo lo contrario al final de una conversación con un interlocutor que te sabe llevar. Esa es la diferencia. Claro. El loco solo se puede agarrar a ese axioma porque si lo suelta, ¿qué le pasa? Que cae en la melancolía. Y lo peor es la melancolía. Y donde no quiere llegar es a la destrucción total, a la destrucción del deseo, a ser lo más aborrecible del mundo. Y prefiere estar en la ceguera del otro o de la imposición de palabras antes de caer en la ruindad total. Ya está, no hay más. Muchísimas, muchísimas gracias en realidad por su tiempo. Siempre es muy rico y deja más preguntas útiles que respuestas. Esta tan clara
muestra histórica de la relación entre la locura y la razón. Nos deja un poco más locos, pero quizá más sabios. Este, Pero verdad, verdad, como señalabas antes a propósito de la conferencia de Emilio, ¿no? ¿Cómo, sabiendo estas cosas, nosotros no sentimos la propensión a hacer intervenciones como las de Flexig? Andamos con más cuidado, ¿verdad? O sea que saber estas cosas tiene una utilidad inmediata. Y eso es lo grande que hace este tipo de reflexiones o de conversaciones, ¿no? Que las aplicamos instantáneamente con los pacientes. nada más una muestra de esto. Un paciente con un daño orgánico que se golpeaba, le puse a hacer canciones donde decía muchas groserías. Bueno, fue muy útil. Dejó de pegarse como 6 meses. Entonces, sí, eso tiene que ver, creo que con esto de lo que hablamos. Y un poco también creo que, como ya cerrando, es como hay algo de esta cuestión que captura solamente como el arte, hay algo del arte que tender también en este trabajo, en este oficio, en esta escucha, creo que tenemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias de nuevo, México, Sí. de su casa y esperamos verlo pronto. No La sé. verdad, déjame que diga algo, yo no había estado nunca en México hasta el año pasado, de verdad, y para nosotros, está mal que lo diga, México dices, ¿cómo vas a ir a Ciudad de México? A ver si te van a cortar el cuello nada más que bajas del coche. Y nos decían que no, que no. Y efectivamente, no sucede eso. Al contrario, es gente muy como aquí, ¿no? Como todos o como nosotros muy como allí, ¿no? Pero hay una cosa que yo vi, y mi mujer y mi hija también, que estaba allí, que es difícil de encontrar en otros sitios. Es la amabilidad de la gente de allí. La amabilidad. Aquí se ha perdido completamente. O bastante, ¿no? La gente tiene que hacer un esfuerzo por acoger al otro. Allí no, sale más natural. Entonces, con admiración y con gratitud, siempre estaré muy cerca de vosotros por esa amabilidad ontológica. Muchas gracias. Pues espero Sí, sí, verlo pronto por acá. Si no, nos sí, sí. ocuparemos de poderlo invitar. Y gracias, gracias por todo que deja el camino, muchos caminos para todos nosotros. Muchas gracias de nuevo, ¿eh? A ti por la invitación, por supuesto.